Saludos a todos, mi nombre es Natalia Aguilera, soy magíster en Psicología Clínica y en el marco del encuentro de divulgación científica Conectando Saberes segunda edición, quiero presentarles el tema funcionalidad familiar y habilidades sociales en adolescentes. Como les mencioné, nuestro tema, la funcionalidad familiar y habilidades sociales en adolescentes, pero ¿en quiénes? En adolescentes de nivel medio de una institución educativa privada de la ciudad de Asunción en el año 2023. ¿Por qué? ¿Por qué realizamos esta investigación? Se tuvo en cuenta que los alumnos de la institución en donde se realizó la investigación suelen manifestar problemas de ansiedad, problemas de baja autoestima y dificultades en las habilidades sociales. Los docentes y el departamento psicológico trabajamos con estas problemáticas constantemente, pero los orígenes de estas cuestiones parecen iniciar fuera del ámbito educativo, llegando incluso a las familias de los alumnos. Es ahí que nos ponemos como meta averiguar más sobre el tema. Pero para poder adentrarnos en estos temas es importante contextualizarlos y entender un poquitito los conceptos en los cuales se basa. Y así es que vemos la funcionalidad familiar como el funcionamiento familiar que se observa como proceso en el que participan el individuo, la familia y la cultura. Es la forma de relación en la que interactúan los miembros de la familia, la que pueden ser funcionales o disfuncionales. Ahí es que vemos que el funcionamiento familiar puede ser funcional o disfuncional. Incluyen dimensiones tales como la comunicación, la resolución de problemas, la cohesión, la adaptabilidad, entre otros. La familia tiene la oportunidad de cumplir con sus objetivos y funciones socialmente impuestas gracias justamente al funcionamiento familiar. Y en cuanto a las habilidades sociales, que es un tema bastante actual, podemos decir que si bien no hay un consenso para definir una conducta socialmente habilidosa, ya en 1981, Meichenbaum, Butler y Crutzen mencionaban que depende del contexto y que está en constante cambio. Para algunos autores, sin embargo, se define en términos de su eficacia o de la eficacia de su función dada y no de su topografía. Pero nosotros vamos a considerar lo que para la OMS son las habilidades sociales, y ellos mencionan que las habilidades sociales son las habilidades para la vida, son aquellas destrezas que permiten que se adquieran las aptitudes necesarias para el desarrollo personal y para enfrentar en forma efectiva los retos de la vida diaria. Ya con esto nosotros planteamos nuestro problema. ¿Y cuál es ese problema? Adolescentes con dificultades en sus habilidades sociales y cuyos problemas podrían originarse en el funcionamiento familiar. ¿Cuáles podrían ser causas probables? Conflictos paterno-filiales durante el periodo de la adolescencia, situaciones estresantes, continuas y de moderado peso para los adolescentes que también podrían originarse debido a una disfuncionalidad familiar. Y en cuanto a las consecuencias probables, problemas a nivel físico, psicológico, somatización, baja autoestima, ansiedad patológica y habilidades sociales poco satisfactorias. Esto puede repercutir directamente también en el rendimiento escolar. En cuanto a los antecedentes, aquí vemos y podemos mencionar que no es un problema nuevo y no es un problema exclusivo de la institución educativa en donde se realizó el estudio. Entonces, comentar que, por ejemplo, González Montenegro presentó en el 2020 una investigación ya sobre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa en Cayaltí, Perú, y donde él pudo encontrar relación entre las variables, lo cual indica que los vínculos y los cambios familiares se relacionan con las destrezas interpersonales. Otros autores, como Luna Bernal en el 2012, ya había presentado su investigación denominada Funcionamiento familiar, conflictos con los padres y satisfacción con la vida de familia en adolescentes. O Chávez Farró et al. En el 2018, que presentó Funcionalidad familiar y habilidades sociales en adolescentes de secundaria de una institución educativa privada. También tenemos a Lapa Socualaya en el 2019, Ansiedades y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa del distrito de San Martín de Pongoa 2019, entre otros estudios más, ¿verdad? Solo para mencionar algunos. Aquí surge nuestra pregunta: ¿cuál es la relación entre funcionamiento familiar y habilidades sociales
en adolescentes de nivel medio de una institución educativa privada de Asunción y nos lleva directamente al objetivo de establecer la relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en adolescentes de la institución educativa ya mencionada, ¿verdad? Establecemos así los objetivos específicos: describir el nivel de funcionamiento familiar y habilidades sociales en adolescentes de nivel medio, establecer las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a funcionamiento familiar y habilidades sociales en adolescentes de nivel medio de la institución educativa tomada en cuenta, identificar la relación de la edad con el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en adolescentes de nivel medio de una institución educativa privada de Asunción, y llegar a analizar la relación entre funcionamiento familiar y habilidades sociales en adolescentes de nivel medio de una institución educativa privada de la ciudad de Asunción. En cuanto a las hipótesis, mencionamos la hipótesis nula, en donde se establecería que no existe relación entre funcionamiento familiar y habilidades sociales en adolescentes de nivel medio de una institución educativa privada de Asunción, y la hipótesis de investigación, en donde se establecería que sí existe relación entre funcionamiento familiar y habilidades sociales en adolescentes de nivel medio de dicha institución educativa. En cuanto a la justificación, ¿para qué nos sirve esta investigación? Podemos decir que sirve, entre otras cosas, para recabar información relevante sobre las variables y la relación entre ellas. Nos sirve también para evidenciar posibles repercusiones que podría tener el ambiente familiar en la crianza de los hijos y, por sobre todo, elaborar estrategias de mejora que potencien los aspectos positivos en el ámbito educacional y familiar. Aquí empezamos con la metodología. Se tuvo en cuenta un enfoque cuantitativo, el nivel de alcance fue correlacional y el diseño fue transversal, se hizo en un solo momento, no experimental, ya que no hubo manipulación deliberada de variables. En cuanto a la delimitación espacial y temporal, fue realizada en una institución educativa privada de la ciudad de Asunción en el año 2023. La población: alumnos de nivel medio, bachillerato, primero, segundo y tercer curso de una institución educativa privada de Asunción. La muestra estuvo constituida por 173 estudiantes de nivel medio de entre 13 y 17 años, obtenida mediante un muestreo no probabilístico. El tamaño de la muestra se calculó mediante una fórmula para investigaciones correlacionales. El tamaño muestral obtenido fue igual a 54, que era la cantidad mínima de participantes, pero finalmente participaron 173 personas. En cuanto a la técnica e instrumentos de recolección de datos, se seleccionó el uso de cuestionarios, que fueron Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar FACES 3 de David Olson y la Escala de Habilidades Sociales EHS de Elena Guismero. En cuanto al procedimiento para la recolección de datos, se utilizaron programas informáticos, tales como Microsoft Word, Microsoft Excel y SPSS versión 25. Se tuvieron en cuenta consideraciones éticas, como por ejemplo los principios fundamentales escritos en el informe Valmont, el respeto a las personas, el consentimiento informado, y se garantizó la discreción y el anonimato de las respuestas y de los resultados. Y ahí vamos justamente a los resultados. Empezamos con el nivel de funcionamiento familiar y habilidades sociales. Podemos fijarnos en la tabla donde vemos las variables, los niveles, el rango, la frecuencia, el porcentaje. Y vemos así que en habilidades sociales se obtuvo un nivel medio. Aquí vemos los porcentajes, por ejemplo: 55% medio, 36% alto, 9% bajo. En cuanto a funcionalidad familiar, vemos también un nivel medio, 74%. En cuanto al nivel medio, 14% alto y 12% bajo. Aquí es para atender que, si bien los porcentajes fueron mayores en un nivel medio, también encontramos un 12% de funcionalidad familiar baja y un 9% de habilidades sociales bajas, que son también para tenerlos en cuenta. En cuanto a las diferencias según sexo, podemos ver nuestras variables, los grupos comparados, las pruebas de normalidad, las medias medianas y las pruebas de comparación. Aquí vemos que los puntajes mayores fueron, por ejemplo, para los hombres y en habilidades sociales, y lo mismo en funcionalidad familiar. Los hombres tuvieron una mayor puntuación y se encontraron que sí hay diferencias estadísticamente significativas en ambas comparaciones.
En cuanto a la relación con la edad, es importante mencionar que no hubo relación estadísticamente significativa entre las variables y la edad. Y aquí vamos con las relaciones entre las variables. Tenemos nuestras variables: habilidades sociales, funcionalidad familiar, las pruebas de normalidad y las pruebas de correlación. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que las correlaciones entre habilidades sociales y funcionamientos familiares fueron positivas y bajas. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor funcionalidad familiar, mayor habilidades sociales y viceversa. Esto es muy importante mencionar, porque si bien es bajo, es positivo también, ¿verdad? Así es que podemos mencionar también que hay estudios que mencionan que hay una relación, si bien positiva, media o alta. Entonces, en nuestro caso nos salió positiva baja, pero hay otros estudios que señalan la relación positiva y media o alta de la funcionalidad familiar y las habilidades sociales en adolescentes. Y ahí empezamos a terminar, como quien dice, ¿verdad? Entramos en la conclusión. Bueno, considerando el objetivo de establecer la relación entre funcionalidad familiar y habilidades sociales en adolescentes, se puede concluir cuanto sigue. Al describir el nivel de funcionamiento familiar y habilidades sociales en adolescentes de nivel medio de una institución educativa privada de la ciudad de Asunción, el nivel de habilidades sociales fue medio y el de funcionamiento familiar fue medio, así como vimos en la tabla anteriormente. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en habilidades sociales y funcionamiento familiar. En cuanto a la edad, no se encontró diferencias estadísticamente significativas. Y en cuanto a la correlación en esta investigación entre habilidades sociales y funcionamiento familiar, vemos que fue baja y positiva, como mencioné anteriormente también. Así es que a mayor funcionalidad, mayor habilidades sociales, y a menor funcionalidad, menor habilidades sociales. Aquí es para tener en cuenta, como mencioné también hace rato, la dinámica familiar en la que vive el adolescente es sumamente importante y estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la mayoría estaremos de acuerdo con eso, ¿no es así? Eh, ¿Y por qué esto? Porque consideramos que es el primer entorno en el que vive el adolescente y en el que puede observar cómo interactúan sus padres, sus familiares frente a diferentes situaciones, y con esto pueden ver los adolescentes la habilidad que poseen los miembros de su familia para desenvolverse. Yo creo que de ahí radica justamente la importancia de la funcionalidad familiar y la relación que existe entre la funcionalidad familiar y las habilidades sociales en los adolescentes, y que se va desarrollando, como dice, la funcionalidad familiar es un proceso que se desarrolla desde que nacemos hasta que termina nuestra vida. Entonces, es importante tenerlas en cuenta. Bueno, hasta aquí esta presentación. Les agradezco muchísimo su atención y aquí les dejo también los datos de contacto. Cualquier cosa, si necesitan ahondar más sobre el tema o hacerme algunas consultas, pues ahí tienen mis datos de contacto. Muchas gracias.